Hola, nosotros somos Camila Rincón, Juan Manuel Sandoval y estas son nuestras respuestas para el parcial del primer corte de la materia de filosofía de la naturaleza. Entonces, la primera pregunta que tenemos es ¿en qué consiste el estudio de la filosofía de la naturaleza? ¿Qué piensas, Cami? Entonces nosotros creemos que el estudio de la filosofía de la naturaleza es como en que la filosofía trata de darle un sentido a la esencia de la naturaleza y a lo que pasa en nuestra naturaleza. Entonces que la filosofía y la ciencia siempre han tratado de darle una explicación como a nuestro mundo y como a las causas de las cosas. Entonces digamos que lo que nosotros veamos en clases es que la filosofía y la ciencia siempre han estado como en ese combate, porque digamos que la ciencia se basa en causas y causas y causas, tratando de buscar una respuesta, y la filosofía en algo más de la esencia y del saber, pero pues también se termina complejizando. Entonces nosotros creemos que, pues sí, que la filosofía de la naturaleza, más allá de tratar de darle respuesta a todo y a la misma naturaleza, debería ser consciente de la misma esencia de la naturaleza y de que el hombre está rodeado de esa naturaleza y que no puede controlar, sí, como el mismo saber y en lo que se basa la naturaleza. Sí, digamos que un poco en esa línea nosotros también consideramos que la, la filosofía y la ciencia siempre han terminado poniendo al ser humano como en ese centro, como en una especie de pedestal por encima de las demás especies de su entorno. Y esto también ha derivado en muchos de las catástrofes naturales que hemos visto, porque digamos, unos de los grandes desarrollos de la ciencia o de nuestra forma de vida son el carro y este tipo de tecnologías que han producido el calentamiento global. Y yo creo que la naturaleza, dentro de su misma lógica y complejidad que también ha tratado de entender la ciencia, nos está diciendo algo. Digamos, muchos de los catástrofes, los incendios en el Amazonas, las inundaciones a causa del derretimiento de los polos por el calentamiento global, también es una forma de autorregulación de la Tierra que nos está diciendo que estamos haciendo algo mal con nuestro estilo de vida. Y eso se debe a tal vez a esa filosofía y esa ciencia antropocentrista que nos hace pensar en nosotros y no en nosotros en relación al contexto. Entonces nosotros pensamos que la filosofía de la naturaleza debería ser debería plantear una reformulación total de nuestro estilo de vida, porque puede partir del entendimiento de los hechos, de cómo vivimos, de cómo funciona la naturaleza y tratar de explicarla, pero también un llamado a la acción de cómo el ser humano se baja de ese pedestal y se ve en relación a esa naturaleza y el entorno que lo rodea. Debería ser como un compendio y un conjunto de especies y de acciones, y tratar de darle un sentido no a la naturaleza, porque la naturaleza de por sí se da un sentido a ella sola, sino que tratar de entender las causas y las diferentes cosas que tiene la naturaleza desde las acciones que nosotros mismos tomamos, y tomar relación de eso, que el hombre no debería ser superior y que para tratar de darle un sentido a las cosas debería ser un conjunto de muchas ramas y de muchos estudios, pero basarse en que no siempre podemos saberlo todo, sino que pues la naturaleza Sí, en sí no tiene una filosofía, sino que actúa por sí en sí misma. sí, básicamente entender la naturaleza de cómo funciona y no ir contra esa lógica ni tratar de usarla para nuestro provecho, sino entrar dentro de su lógica y meter nuestra lógica, nuestro razonamiento y nuestras acciones dentro de la complejidad de la naturaleza. Bueno, nuestra segunda pregunta entonces es, ¿qué sujetos hacen parte de la esfera de consideración moral de la deontología y cuáles no? ¿Por qué? Bueno, en este caso, la deontología pues es la filosofía planteada por Kant y dentro de esta lógica yo considero que esos sujetos de consideración moral, desde la perspectiva de la deontología, son los seres humanos. ¿Por qué te digo esto? Porque los seres humanos somos los únicos que tienen una capacidad de razonar, un entendimiento moral de las cosas y de las acciones. Digamos, los animales actúan por instintos. Digamos, si ellos tienen ganas de comer, ellos van y comen. Si tienen ganas pues, de hacer sus necesidades, lo hacen donde sea sin ningún problema. Mientras que en nosotros tenemos una metodología, una forma de actuar distinta, en donde esas necesidades ya no las vemos como necesidades, sino como deseos. Entonces ya no se trata de que tengo ganas de comer, sino de cómo soy capaz de
convertir esa necesidad y satisfacerla de una forma digamos, con más estilo, por así decirlo. Entonces ya no se trata solamente de comer, sino de una experiencia a la hora de comer, o digamos a la hora de hacer mis necesidades. Te pongo el mismo ejemplo, ya no es moralmente incorrecto, está como dentro de mi subconsciente que hacer mis necesidades en público está mal. Entonces yo por eso tengo que ir a un baño, encerrarme en mi privacidad y mi intimidad, que son productos también de los deseos. Cuando voy a estar haciendo mis necesidades, mi deseo es estar solo y en mi privacidad, en mi intimidad. Entonces yo creo que los sujetos de consideración moral por parte de la deontología somos nosotros, porque tenemos la capacidad de decidir a partir de nuestro razonamiento qué es lo moralmente correcto y lo moralmente incorrecto. Sí, yo creo lo mismo, como que los sujetos en la perspectiva de la deontología es meramente el ser humano y más que todo el hombre, porque pues según Kant las acciones se justifican en sí mismas, depende de la finalidad que tengan, o sea que nosotros podemos tener y poner a nuestra disposición, en este caso a los animales, y decidir sobre ellos basándonos en nuestra moral, y si eso va a estar bien independientemente de las consecuencias que vaya a tener, si para nosotros esa era la finalidad y va a estar bien para pues para nuestra propia moral, pues podemos ponerlos a nuestro alcance. Sí, como Entonces ellos en sí no terminan teniendo en cuenta a las demás especies que nos rodean, sino que solamente toman como sujeto al ser humano y lo que va a estar bien para él, y si va a estar bien para él, no importan las consecuencias que vaya a provocar. Con el resto de las especies. Con el resto de las especies. Aunque bueno, eso es debatible porque la moral también, pues a uno le permite pensar en qué pasa con otras especies, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, desde la deontología solamente. Sí, claro, pues yo concuerdo contigo en que la deontología lo pone a uno en el centro, pensando que uno tiene la capacidad de decir sobre las otras cosas, pero dentro de esa capacidad pues uno también es capaz de saber qué está bien para las otras especies y qué está mal. Listo, entonces nuestra siguiente pregunta es: ¿qué sujetos hacen parte de la esfera de consideración moral del utilitarismo y cuáles no? ¿Por qué? Pues nosotros creemos que, basándonos en el utilitarismo, se supone que el utilitarismo se basa en buscar la felicidad de la mayor cantidad de sujetos posible, sin importar como su proveniencia o a qué raza se parte o no. Entonces nosotros consideramos como que el utilitarismo se basa en algo más, y mediante Peter Singer en este caso, en la igualdad y en los seres sintientes. O sea, más allá de mirar si es un hombre, si es una mujer o si es un ser humano, él se basa en que buscar la felicidad de los seres sintientes, sin importar si es animal, si es un anciano, si es un niño o si es un hombre, sin afectarlos. Entonces que nuestras acciones traten de afectar en lo más mínimo a las personas, y mejor si no afecta a nadie. Entonces empieza a considerar al sujeto como si es un ser sintiente. Si es un ser sintiente, ya él tiene que tener derechos y deberes, y tiene que tomarse como tal. O sea, no basarse en que soy más inteligente o que soy un humano y el otro no importa. Sí, digamos que bajo esa lógica lo que termina teniendo más importancia es qué acciones de las que hace uno, o cómo estas acciones van a aportar a esa construcción colectiva del bienestar social. Entonces, dentro de esa lógica, yo también pues me cuestionaría cómo, qué tanto mi relación con las especies produciría ese beneficio. Digamos, si me pongo a talar todo un bosque, eso en realidad está contribuyendo a la construcción de la felicidad de la comunidad o de la sociedad, o cómo mis acciones determinan ese aporte que yo puedo hacer. Entonces yo creo que el utilitarismo invita a reflexionar acerca de esa relación que tenemos, no solo para la felicidad social, sino que la felicidad social también depende de lo que nosotros hacemos con la naturaleza y los seres sintientes en general. Bueno, la última pregunta es: ¿cómo cree usted que hubiesen actuado Kant, Rawls y Emile Singer si hubiesen sido los gobernantes de Colombia respecto al manejo de la pandemia del país? En este caso, nosotros queremos hacer la especificidad de que vamos a centrarnos en pues, un tema que nos llama la atención, es el manejo de las unidades de cuidado intensivo, y pues cuando estas estuvieron llenas. Entonces, pues la gestión que se le dio a esto, y la vamos a ver desde la perspectiva de Kant y Rawls y la de Emile Singer. Entonces, en este caso, yo creo que Kant y Rawls, desde la deontología y la formulación del imperativo categórico, digamos en el caso que ya explicamos de que las UCIs estén llenas
y toque determinar quiénes van a Pueden ir y quiénes pueden entrar y quiénes no a la UCI. Yo creería que Kant y Rawls, desde la formulación del imperativo categórico, lo que plantean es que todo el mundo debería ir, o sea, cualquiera que necesite una unidad de cuidados intensivos debería estar ahí, no deberían haber prioridades, se debería atender a todo el mundo, porque desde el imperativo categórico de la máxima, replicable por todo el mundo, lo deseable es que sin importar tu condición a ti te atiendan, no importa si eres viejo, si eres adulto, niño, si estás enfermo con comorbilidades o lo que sea, te deberían atender, eso es lo deseable porque es un derecho fundamental la salud. Sin embargo, esto podría causar una catástrofe fatal y es que pues evidentemente las UCI se van a llenar Y van a morir y van a morir mayor cantidad, pues no sé si morirán mayor cantidad, pero sí hay mucha gente que se va a quedar esperando porque que tú recibas a todo el mundo también implica que van a haber UCIs que van a estar llenas 3-4 meses por alguien que está muy enfermo y que sin saber si se va a recuperar o no. Pero desde la formulación de los dos imperativos categóricos, la máxima, y no usar a personas como fin, como medio, sino como fin, porque la finalidad a fin de cuentas es salvar a la persona, salvar la vida de la persona, es preservarla, y esa es la finalidad de la acción que implicaría. Sí, yo Eso. creo que basándose en eso, como la antología, en lo de que manejo le daría a Campo, es que se basa en lo que tú dices, como se deben basar en un fin y dar la moral y el deber también mediante la profesión, porque se basa mucho en la profesión. Entonces, en este caso, ellos mirarían que la finalidad del doctor y de este caso la profesión de la medicina debería ser salvar a las personas. Entonces, yo creo que en este manejo dejarían entrar a la mayor cantidad posible de personas sin importar cuánto van a demorarse en las UCIs o si tienen alguna complejidad o algo así, pero no estaría de pronto bien manejado porque si no se da la importancia de pronto puede que se demoren mucho más unas personas con algunas morbilidades o algo así en el hospital y que por tanto no puedan entrar otras. Sí. Mientras que sería yo creo que completamente lo opuesto, mirándolo desde la mirada de Singer y de Mill, porque basándose en el utilitarismo yo creo que lo que ellos harían es mirar como separar en diferentes categorías, como las personas que son jóvenes, los niños que le van a aportar en el futuro a la sociedad, los ancianos o las personas con morbilidades. Y en eso mismo como que en sí jerarquizaría, porque basándose en buscar una felicidad para todos, yo creo que ellos pensarían como en ahorita si atendemos a una persona joven y que no tiene ninguna morbilidad, van a salir más rápido de los hospitales y le van a servir en el futuro a las demás personas, entonces van a causar mayor felicidad y mayor bien común. Sí, sí, estoy de acuerdo. Digamos que ya viéndolo en la contraparte del utilitarismo, yo creo que lo primordial ahí es establecer prioridades. Y esas prioridades lo que le permiten a uno es determinar cuáles son las personas que sí o sí necesitamos atender para que nuestra sociedad no se caiga. De esta forma, yo creo que alguien empleado contra alguien desempleado, se atendería al empleado solamente por el hecho de que cuando salga va a salir a trabajar y no va a dejar que la economía caiga y eso es un aporte a la mayor felicidad del colectivo, de la sociedad, a un bien común. Lo mismo, por eso pienso que digamos también se dejaría de lado a las personas enfermas con comorbilidades, porque esto implica que digamos si tú atiendes a un anciano que está con no sé, hipertensión, que es una cosa que agrava mucho el COVID, esta persona se puede demorar 2, 3, 4 meses en una UCI y sin la seguridad de que se va a recuperar. Mientras que si tú tienes a una persona que solo pues tiene COVID, pero no tiene ninguna comorbilidad y tiene unos 25 años, 30 y algo, tú vas a hacer todo para que esa persona se recupere. En 2 semanas está fuera y puede seguir atendiendo a más gente. Entonces vas a atender más gente y va a haber mayor bien común. Claro, el mayor bien ahí es despejar la UCI lo más rápido posible para atender a la mayor cantidad de personas útiles para la sociedad que lo necesiten. Y pues esa sería... Entonces, pues sí, en conclusión, nosotros pensamos que Kant dejaría que todo el mundo entrara. Kant y Rawls, porque, o sea, sin importar tu condición, debes poder tener ese servicio de la UCI. Eso puede implicar que se llene y que mucha persona se muera esperando una UCI, que de hecho son cosas que pues, han pasado.
Mientras que el utilitarismo lo manejaría casi como una cadena de producción en donde entran y salen las personas saludables y que ya pueden salir a trabajar cuando ya se recuperen. Y pueden generar un bien común y por tanto una mayor felicidad a la sociedad. Gracias.